Son las 3:57 y tenemos noticia de última hora que tiene que ver con el Real Madrid. Luka Modric, el Balón de Oro del Real Madrid, acaba de anunciar que lo deja. Futbolista no tiene la carrera que ha tenido o que está teniendo Luka, si únicamente pudieras destacar una cosa que le hace diferente. Tú haces una encuesta entre la gente del Real Madrid, qué tipo de centrocampista quieres para el Real Madrid, el retrato robot es el de Luka Modric, ¿no? Yo me acuerdo que a Maldini le dije yo una vez en broma, esto es que Cruyff pasó por aquí y algo se dejó olvidado, ¿no? Madrid tuvo una edad de oro hasta hace medio siglo, que era la de las Copas de Europa de Herzog y Stéfano. Y ahora la edad de oro, de verdad, ya aquella es la de plata y ahora ya la de oro es esta, ¿no? La de 28 títulos con Modric, esa es la de oro. Está claro que se le va a recordar como una leyendaza, no sé si existe la palabra, pero yo creo que Modric ha superado el término leyenda. Creo que Modric es un fenómeno que trasciende a quien ha tenido al lado y a quien ha tenido dirigiéndole. Mientras no esté retirado debería estar en el campo los 90 minutos de juego, porque es que solo te aporta cosas positivas, ¿no? No se volverá a ver, ¿no?, un Luka Modric en el Bernabéu y es normal que la gente se emocionara, ¿no?, el día de su despedida. Yo fui a la Eurocopa y Maldini me habló, aquí me habló de Modric, decía, se parece a Cruyff, se parecía a Cruyff, se parece de cara a Cruyff y se parece en el modo de arrancar en la carrera, se parece un poco en el pelo del Cruyff joven, ¿no? Claro, me fijé, la verdad es que me gustó muchísimo. Yo pensaba, Maldini es muy exagerado siempre, hablando de los jugadores son extranjeros, ¿no? Pero aquí me pareció que no exageraba nada, que era un jugador de magnífica técnica, de movilidad, de visión, personalidad, o sea, el equipo giraba en torno a él, era un jugador jovencísimo, estamos hablando del 2008. Yo con Croacia tengo bastante relación a través de Elvis Scoria, que es un jugador que yo tuve en el Lleida, y cada vez que él considera que algún futbolista destacaba por allí por Croacia, pues me lo comentaba y yo empezaba a hacerle un seguimiento. Uno de ellos era Luka Modric, un chaval tan joven, titular con la selección de Croacia, que es una selección bastante importante en el concierto internacional europeo. Siendo titular y su capacidad para manejar el equipo, pues nos llamó mucho la atención. Y de hecho en 2008 hace una Eurocopa superlativa que, si no llega a darse que Turquía les empata en el 123 justo después de que ellos metan el gol, pues igual estamos hablando de una Croacia que hace algo grande. Era una Croacia fantástica, que jugaba a lo que Modric ya dictaba en 2008. Estamos hablando de 2008. Era mi segunda temporada en el Tottenham. Yo les aconsejé el fichaje. Ellos pusieron muchas pegas porque no, la verdad que no era barato. Entonces eran 20 millones de euros. Un jugador de 19 años desconocido, pues tuvieron serias dudas de firmarlo. Por suerte el Tottenham es un equipo que tiene una tradición de juego más bien masticadito, se admite mejor. Ese fue el equipo que cambió lo que llamaban kick and run, que es patea y corre, por el push and rush, que es toca y trota. Y por ahí pasó un Arthur Rowe que decía que 3 pases de 20 metros llegaban donde uno de 60, pero con más seguridad. La tradición del Tottenham era buena, era ideal para Modric y efectivamente pues funcionó desde el principio. Cuando llegó desde el primer momento fue titular en el Tottenham, rápidamente se hizo un jugador importante. Claro, como su presencia no es un jugador excesivamente alto, es más bien bajo, pues siempre te queda la duda si en Inglaterra se iba a adaptar con el fútbol tan físico y tan violento que se suele jugar en las islas. Pero bueno, yo creo que la sorpresa para mí fue que cuando empecé a trabajar con él, a pesar de esa apariencia frágil y físicamente más débil, pues era un jugador intenso, un jugador duro, un jugador que iba al choque, callado y humilde como lo es él, ¿no? Pero futbolísticamente, cuando salía al terreno de juego, se transformaba. Claro, lo veías así pequeñito,
Yo he visto vídeos, un media punta bastante interesante, un buen jugador del Tottenham. Yo pensé que iba a ser un jugador de equipo sin más. No lo voy a negar, en ese momento, pero no yo creo que casi ningún madridista pensaba que iba a ser de los jugadores más legendarios de la historia del club, de los jugadores más admirables, más increíbles, más venerables. Estábamos en Kiev, en un hotel en Kiev, esperando el partido de la selección, y aparcó un coche delante de la puerta, se bajó un señor del coche, era Davor Šuker, que era el presidente de la Federación Croata. Entonces, ¿no? Empezamos a hablar y dice, hay un jugador en Croacia que yo creo que debería fichar el Madrid. Yo ya sabía por dónde iba, porque ya conocía a Modric, ¿no? Como hemos conversado, yo le dije que Luka es ideal para el Real Madrid y dije que también que tiene calidad, que tiene visión de juego, que es una persona adecuada para el Real Madrid. Teníamos un equipazo en la selección española, había mucho centrocampista español muy fichable para el Real Madrid y, por ejemplo, estaba sonando Cazorla para ficharle con una imagen que hubo, ¿os acordáis de Iker Casillas en Villarreal, hablando por teléfono, ficha Santi y tal, no sé qué? Y yo recuerdo que en redes sociales, que tampoco me prodigo demasiado, pero tuve la brillante idea, que además lo que queda escrito no es lo mismo que dices en el micrófono, de decir el Real Madrid va a firmar a Modric y yo creo que es mejor futbolista que Cazorla. Florentino ha utilizado siempre un modelo que es al ir a jugadores, exigirles para digamos, endulzar la violencia del secuestro, pedirles o exigirles que manifestaran su deseo de ir al Madrid, ¿no? Para que pareciera que no estaba arrebatando violentamente un jugador de un sitio, sino que era el propio jugador el que demandaba ir, ¿no? Y a mí me costaba creer que Modric, que además era la estrella de ese Tottenham, que era el jugador importantísimo de ese equipo y el alma de ese equipo, pues que fuera a salir, y sabía que no le iban a dejar. O sea, a mí me costaba mucho creer. Pero claro, cuando un jugador se empeña en irse es que ya realmente ya se ha ido, ¿no? Y Šuker sabía de lo que hablaba, porque a mí me dijo, no, que el jugador quiere irse al Madrid. No es que quiere irse del Tottenham, es que quiere jugar en el Real Madrid. Me lo dijo así de claro. Que la gente no lo sabe, pero él le lanza un reto a Levy, al presidente del Tottenham, y él se declara en rebeldía y decide entrar en solitario y se lo comunica incluso a su familia. Y dice, si no me vendéis al Madrid, tenía 26 años, dar una rueda de prensa diciendo que dejo el fútbol. O sea, me parece que la declaración de amor más grande que ha hecho un futbolista hacia el Real Madrid. No sé si yo con tantísima pasión, porque estamos acostumbrados a Galáctico cada verano y este no sonaba tanto. Luego este ha funcionado más, así como algunos Galácticos se han podido quedar algo cortos, no mucho, pero este no lo esperábamos como una cosa que no estaba en la conciencia de la gente, es el jugador que hay que traer, ¿no? Pero bueno, el primer servicio que nos hizo fue que sirvió para llenar un verano. Los veranos se venden más los periódicos deportivos justamente por la intriga de los fichajes. El aficionado está haciendo el cálculo, qué alineación va a quedar, qué tal, qué cual, y esta era una pieza que no la conocía mucho el gran público. Mourinho es el que lo ficha, Mourinho lo conocía de Inglaterra, Mourinho sabía lo que había hecho Modric en el Tottenham. Nadie es infinitamente malo, o sea, una herencia buena dejó Mourinho. Yo no soy mourinhista, pero ahí hay que alabarle el gusto que tuvo. Porque Mourinho hizo fichajes buenos y está sobrado de arte. Luego, a Mourinho hay que decirle chapó porque se empeñó en que viniera Luka Modric. Llegó tímido, con esa cara de ilusión, ¿no? y de ganas de llegar a un club como el Real Madrid. Encima se cambiaba a mi lado, ¿no? Porque él llevaba el 19, yo el 18 y bueno, recuerdo que no hablaba casi español en ese momento y bueno, nosotros intentábamos enseñarle algunas cosas, pero la verdad que desde el primer día fue un compañero increíble, respetuoso y luego ya pues futbolísticamente no hay mucho que decir. Así es, va a producirse el cambio en el Real Madrid, se va a retirar Mesut Özil para la entrada de Luka Modric, el croata que lleva 36 horas en Madrid y ya va a debutar con la camiseta blanca. Bueno, pues resistimos aquí en Televisión Española al debut de los dos jugadores, son con el Barça. Llegar al Madrid es difícil porque el plano de exigencia del Madrid es muy grande. Estás lleno de observación, tienes de momento la enemiga
de los antimadridistas, de la gente del Barça, la gente del Madrid, que puede hacer correr, digamos, criterios más o menos destructivos de la categoría, te lo puedes pensar. Evidentemente los colores siempre condicionan mucho las opiniones y las percepciones, ¿no? El primer año era más suplente que titular, eso que Mourinho quería ponerle porque era una apuesta suya, pero le costó, y yo sí creo que eso pudo influir porque la presión del Madrid, estás en el foco, todo el mundo pendiente de ti, con un fichaje que fue muy costoso de hacer. Nosotros no tenemos como tapar agujeros para nada. Nosotros al final sabíamos que era el jugador o el segundo jugador más importante del Tottenham en ese momento. Venía haciendo grandes temporadas con el Tottenham y por lo tanto sabíamos que era un centrocampista que iba a aportar muchísimo al Real Madrid en el presente y en el futuro. Y así fue, ¿no? Quizás le costó al principio un poco, pero era normal. No recuerdo el primer partido que le hice, pero sí recuerdo la sensación de decir, joder, ¿habría centrocampistas españoles para jugar en el Real Madrid igual más baratos y con mejor rendimiento? Radicalmente me equivoqué. Al principio le veía un colibrí un poquito perdido, hasta que le costó al Madrid algo más de lo que, sin jugar mal, pero tardó en coger de verdad el mando del Madrid y luego, bueno, pues fue la perfección, ¿no? Y es verdad que el gol de Old Trafford, para él yo creo fue como cuando quitas el tapón de la bañera. ¡Bum! Y ahí fue, se quitó cualquier sensación de agobio que pudiera tener y sacó todo su talento, que es descomunal, como todos sabemos. Entonces, a partir de ahí, Modric fue Modric y, bueno, pues el madridismo disfrutar de él. Luka Modric tenía por delante gente tan deslumbrante que ha tenido mucho mérito sin marcar goles y sin hacer cosas muy decisivas en los partidos, ser un tío tan importante. Yo creo que el dar el paso atrás a organizar el juego del equipo en el centro del campo me parece que ha sido el paso de calidad decisivo para que la gente dijera... Puf. No es el primer gran jugador que le cuesta y yo creo que quizá eso le hizo más fuerte, ¿no? Le hizo por rebelarse contra la situación y luego... Por retrasar la posición, pues le vino muy bien, ¿no? Su fútbol se multiplicó. Pues efectivamente, cuando se puso de centrocampista puro en la línea de tres, su talento brotó con mayor naturalidad y el Madrid se aprovechó de eso, claro. Es un jugador al que no salía nunca la idea de criticarle, ¿no? Y además de repente, el fútbol es una especie, para mí, de misterio ecológico. De repente algo cuadra y van cuadrando todas las cosas. Y eso de verdad cuajó cuando él se fue más atrás y bueno, ya sobre todo cuando se montó la media, que fue el chasis de un Gran Madrid, una cuestión que le daba una estabilidad perfecta, ¿no? Y además, digamos, todo el mundo alrededor convencidos. Yo creo que no se puede entender la figura de Modric sin Casemiro y sin Kroos. ¿Quién es el mejor centro del campo de la historia? Pues yo creo, o creía, que Xavi, Iniesta, Busquets no aguantaban, o sea, quiero decir, no había manera de aguantarles el pulso. Bueno, pues a lo largo del tiempo yo creo que no solo le ha aguantado el pulso el centro del campo Modric, Casemiro, Kroos, sino que para mí lo ha superado. Todos recordaremos el centro del campo del Real Madrid con Luka, Toni y Casemiro, ¿no? Entre los tres abarcaban, ¿no? todo el campo y bueno, pues ahí el éxito, gran parte del éxito del Real Madrid en las Champions fue el centro del campo. Casemiro obviamente ya sabemos lo que era, un jugador más vocación defensiva, aunque hacía más cosas, pero muy inteligente a nivel defensivo, muy duro, un jugador muy agresivo, bien entendido, que un mediocentro debe serlo. Kroos era el mapa del partido, desplazamientos, pases. Yo siempre digo, ¿cómo puede ser que siempre estuviera solo con lo lento que era, ¿no? Pues por lo inteligente que es. Y Modric era el que hacía un poco de todo. Defendía, organizaba, pero también unía el centro del campo con el ataque más en las conducciones, era el que más altura cogía en el campo seguramente por su vocación ofensiva de media punta al principio de su carrera, aunque Kroos también lo era. Pero bueno, un centro del campo irrepetible que echaremos de menos durante muchos años. A mí me parece uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol reciente. Y además, no es que me lo parezca, es que en el fútbol los resultados suelen ser el reflejo del equipo, ¿no? Y han ganado todo tantas veces que lo demuestran las copas. Un jugador tiene que jugar bien, que tiene que ser agradable verlo para que lo valores, pero también tiene que tener resultados, ¿no? Yo creo que han conseguido las dos cosas. Un centro del campo con jugadores complementarios en la asociación como Kroos, que le liberaban de cierto trabajo defensivo como Casemiro. Pero yo estoy convencido de que Modric habría sido grande con cualquier entrenador,
Por lo tanto, yo creo que Modric es un fenómeno que trasciende a quien ha tenido al lado y a quien ha tenido dirigiéndole. Obviamente han podido ayudar, pero para mí es un talento natural puro que es maravilloso y que lo habría sido en cualquier circunstancia. Y los tres se deben tanto unos a otros. Es una cosa que encajó, tres jugadores que encajaron muy bien y para felicidad del Madrid y de todos, ¿no? Pero al final el que ha estado hasta el final ha sido él, ¿no? Estaba antes y quedó después. Modric siempre ha antepuesto digamos, el equipo a su persona. Y ya sea con Croacia, con jugadores de menor nivel que los que ven en el Madrid, o en el Madrid, él entendía que su calidad, su talento y su compromiso era ofrecérselo al equipo. Porque Modric tiene eso que un día me dijo Xavi Hernández, con Iniesta, por cierto, en el Mundial de 2010, los dos. Dice, no somos de ganar balones de oro, somos más bien de fabricarlos. Por lo mismo Modric. Modric, que luego ganó el Balón de Oro, no es un jugador tanto de ganarlo él como de fabricar balones de oro. Modric hace muy bueno a todo lo que le rodea. Hay jugadores que brillan más desde las condiciones individuales, ¿no? Vinicius de turno, por ejemplo, ¿no? Vinicius es exuberante en su 1 contra 1, su condición física, bueno, pues, pero digamos que es un elemento ahí, un verso libre, ¿no? Pero hay jugadores que tienen un sentido muy colectivo del juego, que obviamente también por eso juegan de centrocampistas y no son tan atacantes, y hacen mejorar porque saben lo que necesita el compañero, ¿no? Saben que un jugador necesita una velocidad de pase o quiero que le juegue al espacio o bueno, pues muchas cosas que hay en el fútbol que es lo que provocan marcar la diferencia o no marcarla, ¿no? Y en el Madrid, fíjate, se ha notado menos, porque en el Madrid son todos tan buenos, ha estado rodeado de gente tan extraordinaria, Benzema, Cristiano, en fin, podría dar muchos nombres, ¿no? Que esos ya brillan con luz propia, ¿no? Pero donde se ha visto a Modric de verdad, lo bueno que es que de gente que no es tan poderosa como los que hemos citado, que son los compañeros de Croacia, les ha hecho subcampeones del mundo. Ha metido a Croacia en lo más alto del fútbol europeo y mundial, y eso lo ha hecho Modric solo, que era tan bueno que hacía mucho mejores a los demás, ¿no? Que ha ayudado en los últimos 10-15 años de fútbol a demostrarle a la gente que las milongas que nos estaban contando algunos hacía mucho tiempo de que tenías que ser muy fuerte físicamente, que eso es para los que saben jugar menos al fútbol. Los que tienen la calidad que tiene Luka Modric cambian el discurrir de un centro del campo o el discurrir de un partido, y eso no lo hace la altura ni el físico, lo hace el talento y la cabeza, y de eso va sobrado. Los grandes jugadores lo que tienen es esto. Luego obviamente hay que ejecutarlo con los pies, ¿no? Pero si no tienes esto, aunque luego tengas la técnica, es imposible que alcances el nivel que tiene Luka Modric. El talento no se aprende, el talento se tiene. Entonces tú puedes mejorar tus cualidades, perfeccionar tus cosas, pero la inteligencia que tiene Modric, por mucho que se entrene o por mucho que te digan, no se aprende. Por eso ese tipo de jugadores sale escasamente y crean mundiales hay pues uno cada 10 o 15 años y tal, y salen tan pocos. Uno de los secretos del éxito del Madrid en los últimos años ha sido que Modric, no solamente el juego de Modric, sino los tiempos de Modric. Modric leía los partidos como nadie, o sea, sabía cuándo había que acelerar, cuándo había que parar. Cuando si tú ves vídeos de él te das cuenta que va manejando eso, habla con los compañeros, le dice ahora tranquilo, ahora para adelante, ahora para atrás, ahora tal. Estratégicamente era magnífico también, ¿no? Como estratega, y lo era dentro del campo y fuera. Y por eso los demás le respetaban. Como cualquier persona inteligente, cuando vino a un vestuario en el que había muchos capos, él al principio era ver, oír y callar. Y él primero se gana al vestuario a través de su fútbol, luego poco a poco a través del rendimiento en el día a día, pues le costó ser titular, cuando fue titular ya es un tío importante en la caseta porque la gente sabe cuando hay problemas darle la bola a Modric, y en la última etapa, a través de la experiencia, ser el brazalete de capitán también en Croacia, yo creo que se ha ganado al vestuario con el ejemplo. Al final no hace falta pegar gritos ni hacerte, pues bueno, no sé, ¿no? Decir 4 barbaridades. Al final hay líderes que con pocas palabras, incluso con su presencia, ¿no? Yo he tenido jugadores que solo con su presencia a mi lado me ha sido suficiente, ¿no? Para sentirme cómodo, para sentirme seguro. Y yo creo que eso es lo que transmite Luka, ¿no? Al final sabes que dentro del campo es un jugador donde no te va a fallar, y por lo tanto al compañero eso le da una tranquilidad enorme.
Se ve que es un hombre bueno para cualquier grupo, es decir, bueno para llegar a acuerdos, bueno para poner paces, bueno para no meter nunca malos rollos. Le veías, por ejemplo, a Elia Kroos. En estos últimos tiempos, en los alborotos de Vinicius, eran los primeros que le querían calmar, le apartaban de que no te pelees con el Linier, que no sé cuánto. Jamás una declaración fea. Modric al final era un ganador. Y evidentemente siempre es un buen compañero, pues un buen chaval. Pero como buen ganador quiere ganar. Y cuando vea que los jugadores jóvenes con mucho talento, entre comillas, se desviaban de la ruta, él llamaba al orden. Y claro, era Modric. Por lo tanto, los jóvenes acá ya agachar la cabeza. Modric no. Un tío que es impecable, intachable. A nivel profesional, único. Un entrenador lo tiene fácil teniendo a Modric en la plantilla ahora mismo. Es decir, oye chavales, si este que lo ha ganado todo y es una estrella legendaria ya, se parte el pecho cada partido, que no me lo vas a hacer tú. O sea, si lo hace Modric no me lo vas a hacer tú. Pues tú quién eres comparado con este, ¿no? Bueno, siempre es fundamental que haya pilares sobre lo que se agarren las nuevas generaciones, ¿no? Y si eso siempre ha existido en el fútbol y en la vida, ¿no? Por eso las personas más adultas pues van enseñando el camino correcto a los jóvenes. Un referente ideal para cualquiera que llega, ¿no? Dice, mira, este tío, claro, cuando tú llegas de nuevas y te crees que eres una figurita, porque te has fichado al Madrid, vienes de no sé dónde, y ves uno que lleva 12 años o 14 y que ha ganado el Balón de Oro y que entrena como una fiera y corre como una fiera, pues se entiende mejor en qué consiste, ¿no? Y Modric no es de la primera embestida, no. Modric es más reposado, deja pasar el tiempo y luego ya da su opinión. Y eso precisamente le hizo ser muy respetado en ese vestuario, ¿no? Es un líder silencioso que ha predicado siempre con el ejemplo. Cuando tú ves a Luka Modric cada año venir más delgado, más fino, físicamente más trabajado, y eres un chaval de la cantera que no tiene ni para descalzarle las botas, pues tienes que flipar. Creo que ese liderazgo silencioso es el que en los últimos años ha hecho Modric en el vestuario y le ha hecho muy bien el vestuario del Madrid. Pues es un líder y silencioso, pero cuando tenía que hablar, hablaba. Modric no era de hablar mucho ni de pegar gritos en el vestuario, pero cuando hablaba le escuchaban, porque tenía autoridad moral. Tú entras a un vestuario de cualquier equipo, primera, segunda, tercera división, regional, son todos iguales. Da igual la categoría, ¿no? Lo único que cambia es que los profesionales son mejores vestuarios, pero hay un punto común a todos. Hay una música puesta ratonera en todos, a 2000, que es que tiemblan las paredes, que te quedas sordo, ¿no? Que te quedas sordo. Y eso, bueno, suele ser uno el DJ, digamos, ¿no? El pinchadiscos de allí. En el Madrid era Sergio Ramos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces allí, ya te digo, es imposible porque esa música está a todo trapo y es imposible hablar y tal. Pero cuando hablan algunos, bajan la música. Cuando hablaba Modric la quitaban. Cuando Modric decía, quiero hablar con vosotros, tengo algo que decir, pum, quitaban la música, Sergio. Eso te define como es él, ¿no? Mesdames et messieurs, voici le Ballon d'Or France Football 2018. Je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Luka Modric. Era intrigante quién ganaría el Balón de Oro, quién sería el primero después de Cristiano y Messi. Hay un tiempo que digamos, todos estuvimos seguros. Yo le voté segundo ese año y voté primero a Griezmann porque habían ganado el Mundial, Francia, ¿no? Pero creo que sí es merecido porque él tiene su juego, aunque no tenga tanta terminación, que importa, su juego tenía un plus de calidad. También Griezmann tiene calidad, pero su juego tenía un plus de esto que podríamos llamar artístico, ¿no? Bueno, fue un cambio un poco de... Bueno, siempre veíamos, ¿no?, que lo ganábamos, que lo ganaba siempre el mismo estilo de jugador, ¿no? Atacante, con 50 goles. Fue un año maravilloso que tuvo él y por lo tanto no hay debate, ¿no?, de que era uno de los candidatos, igual que lo podía ganar él, lo podía ganar otro, pero no fue para nada injusto. Futbolísticamente se lo ganó el campo. No solamente es el Mundial que hace que un país pequeñito como Croacia casi gane el Mundial, que solamente en la Francia de quizás el mejor Mbappé que hemos visto nunca
es la que le acaba derrotando en la final. Es que gana la Champions con el Madrid. O sea, campeón de la Champions, subcampeón del mundo, con un país que nunca hubierais imaginado llegar a la final, con perdón. Es que es una cuestión de meritocracia. Que un tío que hace eso, pues es muy candidato para ganar el Balón de Oro. Se hizo justicia. Para mí ganarle un Balón de Oro en la época de Cristiano y Messi es que no tiene... O sea, quiero decir que el mérito que tiene es incalculable. O sea, ese día, esa noche, la cara de satisfacción de Luka Modric no era, yo creo, porque evidentemente el Balón de Oro, pero yo creo que era el reconocimiento de decir, ¿cómo me he podido meter yo en el podium con estos dos tíos a mi lado, que no lo ha hecho nadie? Pues creo que valorar contra quién jugaba y en las condiciones que jugaba es lo que va a hacer que cuando pasen muchos años ese Balón de Oro sea reconocido por todos. Ganó un Balón de Oro Cannavaro, fue muy merecido, por ejemplo, ¿no? Ganó un central, pero no peleaba contra el que peleaba Luka Modric. Es que Luka Modric se lo mereció en el campo y se lo quitó a dos animales. Entonces eso va a salir, el brillo de ese Balón de Oro va a crecer de manera exponencial a medida que pasen los años. Cuando ves la relación de Balones de Oro, hay algunos que por ser algún año flojo cantan un poco. Modric no da el cante en esa relación, para mí era absoluto. Creo que la manera en la que ha ejercido su capitanía primero en la selección de Croacia y después en el Real Madrid, me parece que si lo unes al reconocimiento del Balón de Oro y el haber tenido la ética de trabajo que le ha permitido jugar siempre, no se ha lesionado. Tú no recuerdas una lesión de Luka Modric que le haya apartado de los terrenos de juego. Entonces yo creo que esa continuidad, esa capitanía y la calidad de partido tras partido le ha elevado al nivel de leyenda, claro. Bueno, no sé si con el Balón de Oro, pero yo creo que si no hubiese ganado el Balón de Oro lo sería absolutamente igual, como lo es Toni Kroos, por ejemplo. Yo pienso que ha sido una cosa, un proceso de demostrar año tras año que los partidos de máximo nivel a nivel mundial pues marcaba la diferencia, era el mejor. Decía, pues es que este tío nunca juega mal. Es que era muy raro ver hacer un mal partido a Luka Modric. Como otros cuantos jugadores, deja esa cuestión que tiene que tener el Madrid de mitad artista, mitad guerrero, ¿no? Eso lo implantó Di Stéfano en el Madrid. Me acuerdo una vez que decía Valdano, en el Madrid no hay escondites y en el Madrid valen solo los jugadores que no admiten la posibilidad de perder un partido. Luego lo pueden perder, pero que son resistentes a la derrota insistentemente y a lo largo de su carrera, y cualquier partido, fácil o difícil, o no sé qué, o de Copa o de Liga, o lloviendo o no lloviendo, tal. Y eso ha sido él. Tiene una semilla, aunque quede muy lejana en el tiempo y solo lleva 2 años, es el córner de Lisboa, el córner de Sergio Ramos. Es casi ya tan icónico el remate de Sergio como el córner que tira. Porque es verdad que el córner es perfecto, lo tira perfilado, va a la cabeza de Sergio y gol. Entonces ya la gente lo que relaciona es a Modric en la noche más importante de nuestra vida moderna, porque es verdad que ese gol cambió la vida del madridismo. Yo creo que tan completo como Modric y tan longevo como Modric y a un nivel tan alto tantos años como Modric, yo creo que no ha existido ninguno en este siglo. Bueno, yo he tenido la fortuna de estar cerca de gente que tiene mucho contacto diario con él, y cuando te cuentan lo enfermo, en el mejor de los sentidos, que Luka Modric está por el fútbol, te sorprende menos. O sea, un tío que lleva, yo que sé, que es multimillonario desde hace 15 años y que cada temporada se sienta con su representante, con gente muy cercana de su entorno, con su familia, y dice, este año ¿qué tenemos que hacer a nivel individual para mejorar? Pues es evidente que es un tío que quiere seguir estando en la cresta de la ola. O sea, me ha sorprendido porque yo, honestamente, lo he dicho y lo vuelvo a reconocer, creía que era muy bueno, pero no me imaginaba que iba a ser tan bueno. Pero cuando te enteras de su día a día, de su amor por la profesión, de cómo se ha involucrado en el vestuario del Real Madrid, te sorprende menos, porque la calidad viene de serie. Modric parece un canterano del Madrid. O sea, la filosofía de Modric la puede tener Carvajal, Nacho o cualquiera de los canteranos importantes en el vestuario del Real Madrid en los últimos años. Y es un futbolista muy sacrificado por el equipo, aunque no tenga mucha calidad técnica, y aunque sea uno de los jugones, los que levanta la cabeza y te la pone 30 metros. Pero la gente no olvida que Modric era de los turbinas del centro del campo junto a Casemiro, más que Kroos. La gente se pregunta, ¿cómo puede llegar casi a 40 años y seguir corriendo y siguiendo jugando con esa intensidad? Porque es un profesional increíble. Modric, un poco como hizo Cristiano en su día, ha sacrificado su vida privada
por cumplir todos sus sueños en el fútbol. Él lo ha demostrado en la última época en todas, pero una cosa que puede dejar es que se puede ser jugador de gran calidad, de grandísima calidad, el Balón de Oro, y además luchar mucho, bajar mucho, correr mucho. Hay demasiados jugadores en la historia del fútbol y lo sigue habiendo y ahora es peor que nunca, porque ahora no se puede jugar sin correr. Hay demasiados jugadores que por tener mucha calidad consideran que no es importante para ellos, que no están obligados, se rebajan de obligaciones de trabajar. El Madrid los ha tenido, desde luego, y el Barça los ha tenido. Bueno, el Barça Messi. Pero él ha demostrado que se puede y se debe. No era Messi, no era Cristiano. No. Luka Modric es un futbolista muy bueno, como ha habido muchos muy buenos a lo largo de la historia, que ha forjado su carrera a través del talento y el trabajo. Creo que el legado es, sin ser un elegido por los dioses de este deporte, también puede ser un número uno. Ese es el legado que para mí deja Modric. Al final todos los jugadores nuevos que llegan al Real Madrid, ¿no? o suben de la cantera, tienen que saber, ¿no? que Luka fue un jugador donde bueno, pues dio todo por el Real Madrid, tuvo sus valores y eso tiene que ser un ejemplo para los que lleguen, ¿no? Jugadores extranjeros, españoles, para todo el mundo que vaya ahí a jugar al Real Madrid y sobre todo si vaya a coger el número 10. ¿Por qué Modric a mí me parece el mejor centrocampista que yo haya visto? Porque a lo mejor no tiene la calidad de Zidane. Obviamente, Zidane era mucho más mágico, ¿no? Pero claro, ese ha sido el más longevo. O sea, la carrera de Iniesta, de Xavi, del propio Zidane, de otros centrocampistas que te puedan venir a la cabeza, de Pirlo, no ha sido ni mucho menos tan longeva en el rendimiento tan extraordinario, ¿no? Con la selección y con el club. Creo que en años concretos y en momentos concretos, pues Xavi, Iniesta, Zidane han sido jugadores muy grandes, en cosas han sido mejores que Modric, pero en el conjunto y tanto tiempo, a mí no se me ocurre uno que haya sido mejor. Muy finos los ha habido, ¿eh? Desde Real, que yo lo he visto, Velázquez, que me gustó muchísimo, Zidane, los ha habido con esa calidad, pero esa insistencia en excelencia yo creo que es Soler, sobre todo por todos los años que está en el Madrid, ¿no? Y 6 Copas de Europa. No se volverá a ver, ¿no? Un Luka Modric en el Bernabéu y es normal que la gente se emocionara, ¿no? El día de su despedida. Un gran persona que juega al fútbol al máximo nivel y que no está reñido el ser ultra competitivo y defender a tu equipo a ultranza en el terreno de juego y darlo absolutamente todo, con ser un señor, ¿no? Legado de superclase y legado de gran deportista. Para mí centrocampista el mejor. Centrocampista que yo he visto, el mejor. He alucinado, o sea, yo he visto a Zidane. Teníamos la suerte también, una suerte que ahora desgraciadamente solo la tenemos en pretemporada, de ver los entrenamientos. Tú veías entrenar a Zidane y yo, por ejemplo, que soy un tarugo, digo, madre mía, este tío, qué bueno es. Pero Zidane, habiendo durado bastante, no ha tenido la progresión en el tiempo de Luka Modric. Si hablamos relación, ponemos en una balanza cantidad, calidad, títulos, de lo que yo he visto, el mejor centrocampista de la historia del Madrid. Es que nadie ha ganado tanto, o sea, no. Entonces ya eso, por simple es que ha vivido, digamos, la edad de oro del Madrid, ¿no? Madrid tuvo una edad de oro hasta hace medio siglo, que era la de las Copas de Europa de Gento y Stéfano, y ahora la edad de oro, de verdad, ya aquella es la de plata y ahora ya la de oro es esta, ¿no? La de 28 títulos con Modric, esa es la edad de oro. Es un jugador que al final ha ganado 6 Copas de Europa, que nos parecía imposible que nadie hiciera. Solo había dejado Gento ahí. Un día me dijo Paco Gento, también, que en paz descanse, que yo tenía muy buena relación con él, porque fuimos a Estambul a la final de la Copa Europa Milán-Liverpool, porque había un jugador en el Milán, ni más ni menos que Paolo Maldini, que si hubiera ganado esa final hubiera empatado a Copa de Europa Gento, ¿no? Que luego la perdió y me dijo Gento, mira, la ha perdido y tal, dice, pero alguna vez me cogerán las Copas de Europa, eso seguro, dice, porque habrá alguno que gane 6, dice, seguramente será alguno del Madrid. A Modric se le recordará por eso, porque esos 28 títulos que ha ganado, de los que hemos hablado, bueno, a ver quién es el guapo que consigue ganarlos. Yo creo que por eso se le va a recordar a Modric, porque dentro de 50 años dirá, ¿quién es el jugador que más títulos ha ganado en la historia del Madrid? Y dirán, Modric, porque no habrá otro con 28 títulos. Es que eso va a durar. Eso va a ser difícil batirlo. Yo hubiera querido sacarlo de ellos y no sé lo único que lo piensa.
pero está claro que se le va a recordar como una leyendaza. No sé si esta es la palabra, pero yo creo que Modric ha superado el término leyenda. O sea, Modric se va a recordar como una leyendaza del Real Madrid. Sí, todo lo titulado así. Una leyendaza del Real Madrid. Y dentro de 20 años diremos, ¿se acuerda del croata tan pequeñito que él? ¡Joder, qué futbolista! Imposible de que haya alguien mejor que él. El mejor centrocampista de la historia del club, seguro. Mira que ha habido, bueno, para mí el mejor. De centrocampista, ninguno le supera. Y al final quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!